La verdad presente en Deuteronomio. Buen día. Con la gracia de Dios, iniciamos el estudio de la lección 6, que tiene por título Porque ¿qué nación grande hay? Este estudio está basado en el Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 al 9. Lo que hace grande a una nación es lo que logra, su poder político, la superficie de su territorio, sus hazañas en la guerra o su riqueza. Nada de eso caracteriza a la nación de Israel cuando el pueblo escucha el cumplido de Moisés. La pregunta retórica de Moisés, ¿y qué nación grande hay?, implica que esta es la nación más grande de la tierra. Este pueblo de ex-esclavos, de migrantes sin hogar, difícilmente se ajusta a la definición de nación grande. Lo que hace a Israel tan grande no es lo que hizo o dejó de hacer, es Dios. Una historia sobre el rey de Prusia, Federico II, capta este misterio. El rey le preguntó a su médico personal: ¿podrías darme al menos una sola evidencia de la existencia de Dios? El hombre respondió: Su Majestad Israel. De hecho, la descripción de Moisés de la grandeza de Israel desconcierta nuestra mente. Tiene que ver con Dios y con sus leyes. Porque la ley de Dios es perfecta. Nada hay que añadir ni nada hay que quitarle. Porque la ley de Dios es sabia. La vida vibrante e inteligente del que guarda la ley da testimonio del Creador. La ley de Dios es divina. A menos que Israel se aferre a Dios, no se beneficiará de esa ley y no será una nación grande. El versículo que vamos a memorizar a lo largo de estos días se encuentra en Deuteronomio 4:8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Memoricemos este versículo, hagámoslo nuestro, porque aquí hay una pregunta retórica. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley, dice, que yo pongo hoy delante de vosotros? Como dijimos, nuestro estudio está basado en Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 al 9. Este es un estudio acerca de la ley de Dios, santa, perfecta y sabia, y también de las consecuencias de rechazarla, de desobedecerla. ¿Podemos añadir o quitar algo de la ley para hacerla más perfecta? ¿Qué relación existe entre la ley y la sabiduría? ¿Puede la observancia de la ley darnos el renombre en este mundo? ¿Puede hacernos grandes? El desafío, Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Esta es una orden clara. No nos corresponde añadir ni disminuir. Nos corresponde aceptarla tal cual, vivirla, interiorizarla, así como es. Añadir o quitar algo de la ley perfecta para hacerla más perfecta es colocarse en el lugar de Dios. Ese es precisamente el deseo de Satanás desde el principio. La publicidad de su rebelión se basó precisamente en la imperfección de la ley y la necesidad de modificarla. A lo largo de la historia, Satanás ha inducido al pueblo de Dios a añadir preceptos a la ley.
Por ejemplo, mezclando costumbres paganas, inventando nuevas leyes, creando tradiciones. Jesús se lo dijo a los fariseos cuando ellos le dicen de por qué sus discípulos no se lavaban la mano y con ello estaban rompiendo las tradiciones de los ancianos. Y Jesús le dice: ustedes con sus tradiciones han invalidado la ley de Dios. También ha sido inducido, ¿no?, el pueblo a quitar preceptos de la ley, como el segundo mandamiento, para poder adorar a Dios a través de imágenes. En todos los casos, el pueblo de Dios ha sufrido las consecuencias. ¿Y qué con nosotros? No estamos añadiendo o quitando cuando pretendemos que las enseñanzas de la Biblia se amolden a nuestros pareceres, a nuestros gustos. Y todavía nosotros nos molestamos con aquellos que no piensan como nosotros. Cuidado. Añadir o desobedecer trae graves consecuencias, tal como sucedió con Israel. Versículo 3 del capítulo 4. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. El pueblo desafió a Dios. Si añadir o quitar la ley trae consecuencias, la abierta violación de ella trae también sus consecuencias. Israel lo vivió. 24,000 personas muertas. Por incitación de Balaam, las mujeres moabitas se acercaron a los varones israelitas con la intención de seducirlos. Números 31, 15, 16. Aquellos que se dejaron seducir pasaron rápidamente del adulterio físico al espiritual. Números 25, 1 y 2. Dice la historia que ante la invitación, la gente dijo: bueno, vamos a ir solamente a mirar, no vamos a participar. Pero cuando se dieron cuenta, ya estaban envueltos en toda esa fiesta, en todo ese libertinaje. Al endurecer la conciencia con el primer pecado, el físico estaba listo para caer en el último, el espiritual, que debió haber sido el objetivo final de Satanás. Dios tuvo que intervenir pidiendo una actitud drástica contra el pecado flagrante. El hijo de Eleazar, Finés, tomó una lanza y dio muerte a Zimri y a Cosbi. El pecado, si no se rechaza, nos lleva a la rebelión y al alejamiento completo de Dios. Israel experimentó las consecuencias de añadir o quitar a la palabra de Dios. ¿Has experimentado en tu vida las consecuencias de añadir o quitar a la palabra de Dios? La consecuencia final de añadir o quitar es la muerte. Pero ahora hay otro grupo, el grupo de sobrevivientes. Este grupo estaba vivo porque decidió seguir a Dios. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy, porque la palabra de Dios es vida. En contraste con todos los que fueron en pos de Baal-peor, 24,000 personas que murieron, Moisés presenta a todos los que siguieron a Dios. Tengamos muy en cuenta que no hay término medio. O sigo a Dios o sigo al enemigo. Mateo 12:30. No puedo servir a dos señores. La decisión de aferrarme a Dios es solo mía. El poder para resistir la tentación es de Dios. Judas 24. Dios puede evitar que caigamos, pero tenemos que tomar la decisión consciente de aferrarnos a Dios.
una decisión consciente, racional, como hicieron los fieles en Baal Peor. Si es así, podemos estar seguros de que sea cual fuere la tentación, podremos permanecer fieles. Fieles, siguiendo a Dios, hemos de mantenernos vivos. Si añadimos o quitamos, hemos de morir. Pero este pueblo que sigue a Dios es un pueblo que está llamado a ser un pueblo sabio. Está llamado a ser un pueblo inteligente. Deuteronomio 4:6 dice: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. La obediencia, esa era la sabiduría y la inteligencia del pueblo. Esa es nuestra inteligencia y nuestra sabiduría, la obediencia. Según este versículo 6, ¿cuándo dirá el mundo que los cristianos somos un pueblo sabio y entendido? Cuando se acerquen a oír las leyes que nos gobiernan, pero solo se acercarán a oír cuando las guardemos y las pongamos por obra, cuando seamos consecuentes. Es decir, cuando vivamos de acuerdo con la ley de Dios, de manera que nuestro ejemplo sea coherente con nuestra predicación. Hemos de vivir nuestro mensaje, hemos de vivir nuestro evangelio. Hemos de vivir la palabra de Dios. Las leyes que gobernaban a Israel eran perfectas, pero su continua desobediencia los hizo fracasar como representantes de Dios, como luces del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Mateo 5:13-16. Por lo tanto, brillemos en el mundo dando testimonio diario a través de nuestra obediencia a la ley perfecta. Pero para ello necesitamos, ¿qué cosa? Guardarlos y ponerlos por obra. Necesitamos interiorizar la palabra de Dios, asimilarlo, practicarlo, vivir su palabra. Eso necesitamos. Solo así podremos convertirnos en cristianos sabios e entendidos, sabios e inteligentes. Y como consecuencia de ello, como consecuencia de interiorizar la palabra de Dios, entonces Israel podía convertirse en una nación grande. Y nosotros también. Deuteronomio 4:7-8 dice: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Dios escogió a los descendientes de Abraham para ser una gran nación, con el propósito de bendecir a través de ella a toda la humanidad. Génesis 12:2-3. Y la pregunta es: ¿qué hacía de Israel una nación grande? Practicar la palabra de Dios sin añadirle ni disminuirle. Dios estaba con ellos. Era un Dios cercano. Por eso Dios le dijo a Moisés: hagan un tabernáculo para yo vivir en medio de ellos. Israel tenía leyes y juicios justos, y esto los convirtió en una nación grande. Pero Dios también nos ha escogido para bendecir a la humanidad con el mensaje de la salvación. Y la pregunta es: ¿qué hace de mí una persona grande? Poner en práctica, vivir la palabra de Dios. El plan que Dios se propone llevar a cabo hoy mediante su pueblo es el mismo que deseaba llevar a cabo mediante Israel cuando lo sacó de Egipto. Contemplando la bondad, la misericordia, la justicia y el amor de Dios revelados en la iglesia,
el mundo ha de obtener una representación de su carácter. Y cuando la ley de Dios quede así manifestada en su vida, el mundo reconocerá la superioridad de los que aman, temen y sirven a Dios por encima de todos los demás habitantes de la tierra. Porque, ¿qué nación grande hay? ¿Cómo podía Israel llegar a ser una nación grande? ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser un pueblo grande? Sí, tomamos la palabra de Dios tal cual es, sin añadirla ni disminuirla, porque las consecuencias de añadir o disminuir la palabra de Dios es la muerte. Pero seguir a Dios guardando su palabra tal cual nos mantendrá vivos, hará de nosotros un pueblo sabio y entendido, y como consecuencia seremos un pueblo grande, un pueblo luz, un pueblo que ha de convertirse en la sal del mundo, un pueblo que ha de presentar el mensaje tal cual, un pueblo que ha de vivir el mensaje y sobre todo un pueblo que ha de preparar un pueblo para el encuentro con el Señor. Que Dios te bendiga. Amén.